Muy bien, mis amigos, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos otra vez con mi esposa Claudia y vamos a hablar un poco acerca de los microbios y el preconocimiento de ellos por parte de Dios. El primero en observar la existencia de todo un universo microscópico fue el holandés de nombre Antonio Leeuwenhoek. Esto ocurrió a finales del siglo XVII. Leeuwenhoek no era un hombre con formación científica, pero con algunos lentes que poseía, construyó el primer microscopio casero con el cual fue capaz de magnificar lo observado hasta 300 veces. Gracias a este precursor de lo que después se llamaría microscopio, un ser humano pudo por primera vez descubrir que existía un universo de criaturas invisibles al ojo humano, pero que aún así estaban allí. Leeuwenhoek llamó a estas criaturas animalículos, lo que se convirtió en el primer término para describir a los microbios. Podemos ver cómo Leeuwenhoek no se resignó a su falta de formación académica y por su propia cuenta y en solitario nos dio a conocer todo un universo desconocido hasta el momento. Después de que Leeuwenhoek, a mediados del siglo XVII, hiciera visible este mundo diminuto, apareció en escena un húngaro llamado Ignacio Semmelweis, el cual trabajaba en el Hospital General de Viena, Austria. Mientras desarrollaba sus actividades diarias, notó que las mujeres que daban a luz tenían una mayor tasa de mortalidad cuando eran atendidas por estudiantes que habían realizado autopsias y que no se lavaban las manos antes de ayudar en los partos. Hoy en día nos parece increíble que después de manipular cadáveres, a los estudiantes se les permitiera ayudar en los partos, sin lavarse las manos antes de aproximarse a una madre que estaba dando a luz. Además, este médico también notó que las mujeres atendidas por parteras y no por los estudiantes de medicina tenían una mortalidad enormemente menor. Fue entonces cuando Semmelweis exigió que todos los estudiantes que iban a ayudar en los partos, así como todo el personal de partos en general, se lavaran las manos antes de asistir en los alumbramientos. Aunque el índice de mortalidad de las madres dando a luz bajó inmediatamente de un 20% a casi cero, la comunidad científica de la época, como es costumbre, tildó de charlatán a Semmelweis. Sin embargo, años más tarde le reconocieron que tenía toda la razón. Después de los aportes científicos mencionados anteriormente, Louis Pasteur entró en escena y desarrolló lo que podríamos llamar el primer tratado de microbiología. ¿Pero por qué les estamos contando todo esto? Porque más de 3000 años antes de que Leeuwenhoek, Semmelweis y Pasteur se refirieran al peligro para la vida humana por causa de algunos microbios, en un antiguo libro ya se encontraba consignado el mandato para los israelitas de lavarse y apartarse del campamento por un tiempo prudencial en situaciones específicas. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y continúa. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Se establece que cualquier persona que toque un cadáver o incluso un hueso humano o una tumba será considerada impura durante 7 días. Para purificarse se les ordena que se laven con agua purificadora al tercer y al séptimo día y que se bañen completamente en agua corriente. La presencia de enfermedades infecciosas en una persona fallecida puede resultar peligrosa, ya que los microorganismos pueden sobrevivir en el cuerpo
por un periodo de 2 o más días. Enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B y C y ciertas afecciones diarreicas y otras muchas dolencias que pueden transmitirse por contacto tienen el potencial de contagiarse a través de cadáveres. Incluso el virus del VIH puede persistir en el cuerpo de un fallecido hasta 6 días. Por lo tanto, existe un riesgo de contagio para quienes manipulan cadáveres infectados, por lo que es necesario tomar precauciones cuando el uso, por ejemplo, como el uso de guantes y lavarse las manos con frecuencia. Dios libró a su pueblo de la propagación de las infecciones y la muerte al ordenarles que se apartaran del campamento y se lavaran. Como cristianos, muchas veces tendemos a pensar que el Antiguo Testamento no tiene nada que contarnos y nos centramos solo en el Nuevo Testamento. Pero este es un gran recordatorio de que toda la Escritura es provechosa en todo tiempo. Si otros pueblos no israelitas se hubieran aprovechado de esta ordenanza del Creador y hubieran practicado el lavado de manos y la purificación con mujeres dando a luz, muchos niños se hubieran librado de quedar huérfanos al nacimiento. Pero como dice Dios mismo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo era posible que se les ordenara a los israelitas lavarse cuando entraban en contacto con un muerto, si en esa época no existía la noción de microbios? Pues sin lugar a duda, porque el que lo ordenó, es decir, Dios, conoce todas las cosas. Dios sabía desde la fundación del mundo que debido a la caída en el huerto del Edén se generarían estos seres microscópicos capaces de transmitir enfermedades, aclarando que las infecciones no fueron creadas por Dios, sino que fueron una consecuencia del pecado de nuestros padres en el huerto. Cuando Dios les dio a los israelitas esta orden de lavarse las manos, no les habló de microbios, ni fue muy específico. Pero es importante recordar que Dios tiene un conocimiento y una sabiduría infinitos, mientras que nuestra comprensión es limitada. A veces las razones detrás de las instrucciones divinas pueden estar más allá de nuestra capacidad de comprensión o pueden ser parte de un plan más amplio que Dios tiene para la humanidad. En última instancia, se espera que confiemos en la sabiduría y el amor de Dios y obedezcamos sus mandamientos, incluso si no siempre entendemos completamente el porqué detrás de ellos. Cuando empiezas a conocer el carácter de Dios, te das cuenta que Dios nos manda a hacer esto y aquello y no da explicaciones, porque con Dios todas las cosas son por medio de la fe. Sin lugar a duda, cuando estamos tratando con otro ser humano, que sea dicho de paso, está lleno de imperfecciones al igual que nosotros, no está de más hacerles las preguntas del caso para salvar todos los posibles malentendidos. Pero con Dios no hay malentendidos. Con Dios es solo sí y amén, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Aquí el apóstol Pablo se refiere a que Dios cumple todas sus promesas y que en Cristo todas sus promesas son verdades y seguras. Aunque los israelitas no tenían conocimiento científico sobre microbios, las leyes de purificación previnieron la propagación de enfermedades y mantuvieron un mejor estándar y nivel de higiene y limpieza en la comunidad. Además, Dios sabía la importancia de la higiene y la limpieza en la prevención de enfermedades y plagas. Y estas leyes fueron dadas por Dios a su pueblo, no solo como una forma de limpieza espiritual, sino también como una forma de proteger a su pueblo de enfermedades contagiosas. El período de aislamiento preventivo que se aplica por razones sanitarias se conoce comúnmente como cuarentena. Esta denominación se debe a que originalmente en la época bíblica el período de aislamiento duraba 40 días. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda.
y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. El periodo de purificación después del parto constaba de 7 días, seguidos de una purificación adicional de 33 días para limpiar la sangre, lo que sumaba un total de 40 días. Hoy en día el periodo de cuarentena se conoce médicamente como puerperio y comprende el tiempo que transcurre desde el parto hasta que el aparato genital femenino vuelve a su estado anterior antes del embarazo. Normalmente dura entre 6 y 8 semanas, alrededor de 40 días, tal y como se menciona en la Biblia. El puerperio es un periodo difícil para la madre debido a los cambios hormonales que experimenta y a su impacto en el estado de ánimo. Durante este tiempo, el útero comienza a reducirse y los pechos a producir leche. Se produce una disminución de hormonas como los estrógenos y la progesterona y aumenta la prolactina, la hormona responsable de la producción de leche, y la oxitocina, la hormona que contrae el útero. Por lo tanto, el periodo posparto es un momento delicado de la salud de la mujer, reconocido por completo por la medicina moderna. Resulta asombroso cómo Dios, como el Creador que conoce perfectamente nuestros cuerpos, estableció prácticas de salud para su pueblo que finalmente redundaron en su propio bienestar. Dentro de las regulaciones de limpieza religiosa ritual en las Escrituras se encuentran disposiciones específicas que resultaron beneficiosas para la salud del pueblo hebreo. En una época en que no se conocían los microorganismos patógenos como las bacterias, hongos, protozoos, virus y proteínas priónicas que pueden causar enfermedades mortales, las Escrituras promovían ciertos comportamientos que mostraban la sabiduría suprema de Dios detrás de sus enseñanzas. Dios también procuró que las enfermedades infectocontagiosas como la lepra no se propagaran por el campamento y evitar así que una epidemia cobrara la vida de todo el pueblo. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa que causa lesiones y heridas en la piel, mucosas y sistema nervioso periférico debido a la bacteria Mycobacterium leprae. El contagio entre personas puede ocurrir a través de los líquidos que salen de nuestra nariz y boca en forma de aerosoles nasales y orales. En la actualidad, la lepra puede curarse con un tratamiento que proporciona la Organización Mundial de la Salud de manera gratuita a todos los enfermos. Sin embargo, en la época bíblica, hablar con un leproso o estar cerca de él era peligroso, y la única medida efectiva para prevenir contagios era la segregación o separación de los enfermos de lepra del resto de la sociedad. ¿Cómo pudo Moisés conocer la causa del contagio de la lepra si aún no se conocía el mundo microscópico? Si le preguntas a un ufólogo, te dirá que un extraterrestre se lo dijo a Moisés. Con lo cual yo estaré totalmente de acuerdo, porque Dios es un extraterrestre sin duda alguna. La práctica del pueblo hebreo de lavarse el cuerpo, las manos y los pies con frecuencia en agua limpia o corriente, como se describe en Levítico 15, tiene su base en la Biblia. Había dos tipos de lavado: uno para fines religiosos de purificación, que implicaba lavar todo el cuerpo, y otro para el lavado ordinario de las manos y los pies, que se practicaba diariamente y se extendía a los recipientes y utensilios para las comidas. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber
y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y también las 6 tinajas de agua mencionadas en la boda de Canaán se usaron para este propósito específico. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Indudablemente las precauciones higiénicas tomadas por los hebreos, tanto por razones religiosas como sanitarias, jugaron un papel fundamental en la protección de su salud en una época en la que el conocimiento sobre los microorganismos dañinos era inexistente. Por lo tanto, resulta evidente que la sabiduría divina estuvo presente en la creación de dichas medidas sanitarias, las cuales se transmitieron de generación en generación. Muy bien, familia. Por último, si te parece conveniente, dale like, pulgar arriba y suscríbete. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos en la próxima oportunidad.